Tecnología de la Universidad Javeriana de Cali. Entonces, a modo como de generalidades, la sarcoidosis tenemos que es una enfermedad granulomatosa multisistémica que va a comprometer casi todos los órganos del cuerpo, a excepción de las glándulas suprarrenales, debido a que éstas van a producir esteroides. Y va a tener como una predilección por ciertos órganos, como son los pulmones, los nódulos linfáticos torácicos y la piel. Además, pues va a afectar a personas de todas las etnias y todas las razas. Su etiología no está muy bien establecida y va a ser un diagnóstico de exclusión. Entonces, en la epidemiología tenemos que tiene una incidencia que puede ir desde 0,48 a 11,4 casos por 100.000 a nivel mundial, pero dependiendo como de la ubicación geográfica, pues esta puede ir variando. Entonces, en Japón y España es aproximadamente de 0,2 a 0,73, en Suecia de 64, en afroamericanos es hasta 82 y en blancos es hasta 10,9 por 100.000. Esta enfermedad se va a presentar más en mujeres que en hombres, y en los hombres va a tener un pico entre los 40 y los 69 años de edad. Entonces, en la etiología, pues vamos a tener que los agentes infecciosos, orgánicos e inorgánicos pueden actuar como posibles antígenos en esta enfermedad. Entonces, cualquier microbio o microorganismo que se elimina del cuerpo puede dejar como ciertos productos no degradables, y estos pueden iniciar una respuesta inmunitaria de una reacción cruzada con los autoantígenos. Entonces, pues las células presentadoras de antígeno, además de producir altos niveles de factor de necrosis tumoral alfa, también secretan interleuquinas, donde principalmente está la 12, la 15, la 18, proteínas inflamatorias de macrófagos, proteínas quimiotácticas y factores estimulantes de colonias de granulocitos y macrófagos. Entonces, pues una característica muy importante de la sarcoidosis es la presencia de los linfocitos TCD4, que van a interactuar con las células presentadoras de antígeno, y de esta forma van a iniciar la formación y el mantenimiento de los granulomas. Entonces, estas células CD4 activadas se van a diferenciar en células TH1 y TH2, que van a secretar múltiples sustancias, dentro de las cuales están otras interleuquinas, factor interferón gamma, y estos van a llevar a la formación de los granulomas. Entonces, ya finalmente el granuloma puede tomar dos caminos: o se puede resolver o se puede cronificar y generar como cada vez más fibrosis. Y usualmente entonces los macrófagos alveolares activados en el contexto de las respuestas TH2 van a estimular la proliferación de fibroblastos, la producción de colágeno, y esto nos va a conducir a la fibrosis progresiva. Vamos a tener que hay unos factores de riesgo, dentro de los que se encuentran el polen, el humo de leña, el moho, los insecticidas, y este último no se sabe si es el interferón alfa que se da para tratar la infección por hepatitis C, o si es propiamente la infección por hepatitis C la que puede desencadenar la enfermedad. En cuanto a las manifestaciones clínicas, entonces podemos que el paciente puede estar completamente asintomático y simplemente se le hacen como unas pruebas para otro tipo de enfermedades y se descubre la sarcoidosis, o el paciente puede cursar con síntomas sistémicos, como son síntomas respiratorios, fiebre, fatiga, pérdida de peso, o el paciente puede presentar únicamente síntomas oculares, que son la manifestación inicial hasta en el 20% de los pacientes. Entonces, más o menos el 60% de estos pacientes en la primera década de la enfermedad, hay una remisión de esta con pocas consecuencias, pero en el 30% restante de los pacientes hay una enfermedad recurrente y progresiva que va a llevar a un daño orgánico significativo. Entonces, para los criterios diagnósticos tenemos que puede haber una sospecha de la enfermedad, donde el paciente puede cursar con adenopatía biliar, eritema nodoso, aumento de la enzima convertidora de angiotensina, puede tener ganglios positivos, un scan con ganglio positivo de pulmón, glándula lagrimal o salivar, aumento del nivel sérico de la globulina y también aumento sérico o urinario de calcio, presencia de linfadenopatías o disminución en la capacidad de difusión pulmonar.
Cuando ya tengo una sarcoidosis definitiva es porque hay evidencia radiográfica con una clínica característica o porque el paciente tiene una confirmación histológica del granuloma no caseoso y hemos descartado otras causas de granulomas. Y el paciente también puede cursar con hallazgos asociados, como son la uveitis, que puede ser anterior o posterior, o una panuveitis, artritis, signos y síntomas neurológicos, anemia, disminución en la función pulmonar y pues las linfadenopatías que ya había mencionado previamente. En cuanto a las manifestaciones oculares, entonces vamos a tener que estas pueden estar presentes hasta en el 50% de los pacientes, usualmente van a ser bilaterales, raramente son unilaterales, pero pueden ser asimétricas. Y en los hallazgos oculares más comunes, entonces tenemos la iridociclitis aguda no granulomatosa o crónica granulomatosa, la catarata, vitreitis, las bolas de nieve en el vítreo, el edema macular, envainamiento perivenoso, coroides amarilla, parches inflamados del EPR, edema del disco óptico, neovascularización de la retina, aumento de la presión o glaucoma. Y pues es raro que el paciente presente como granulomas coroideos largos, neovascularización subretinal o neuropatía óptica. Entonces vamos a empezar a hablar como un poquito de cada una de estas manifestaciones oculares. Tenemos que hasta en el 17% de los pacientes puede haber presencia de granulomas, tanto en la conjuntiva tarsal como en la conjuntiva vulvar. Hasta el 80% de los pacientes va a cursar con una uveitis anterior, entonces pues es la uveitis típica que conocemos de hiperemia, dolor ocular, fotofobia, disminución en la agudeza visual, o hay pacientes que incluso pueden estar completamente asintomáticos y pues el paciente va a cursar también con precipitados queráticos en grasa de cordero y pues puede tener sinequias anteriores o posteriores. En el 11% de los pacientes vamos a encontrar nódulos en el iris. Entonces, estos van a ser característicos de la inflamación granulomatosa y en ocasiones, pues estos nódulos pueden aumentar tanto de tamaño que se pueden asemejar a un tumor y aunque pues la presencia de signos como la inflamación, el color amarillento de las lesiones son como características tranquilizadoras, solo luego del tratamiento con esteroides que haya una disminución en el tamaño del tumor, pues del nódulo podemos diferenciar si realmente pues era como una lesión maligna o era un nódulo inflamatorio. Y pues los nódulos, dependiendo de la localización, entonces los de Busaka se van a localizar usualmente en el estroma del iris y los de Kep se van a localizar en el margen de la pupila. Y hasta el 33% de los pacientes vamos a tener que van a cursar con hallazgos en el segmento posterior. Entonces, la inflamación del vítreo, la retina, la coroides, pues va a ser menos frecuente, pero usualmente causa mayor discapacidad visual que la inflamación del segmento anterior. Y pues la mayoría de los pacientes pueden cursar tanto con inflamación del segmento anterior como el segmento posterior. Entonces tenemos las bolas de nieve, que son unos cúmulos de unas células o restos proteínicos que usualmente se localizan en la parte inferior y anterior al ecuador. Está el envainamiento perivenoso, también conocido como goteo en cera de vela, que se presenta a lo largo de las venas de la retina. Esta es rara que se presente a lo largo de las arterias. Y pues acá en la imagen vemos como un exudado periférico y el envainamiento venoso. Están los nódulos de Allen-Fuchs que se presentan hasta en el 36% de los pacientes. Estas van a ser como unas lesiones coroideas de color amarillo intenso y a medida que van evolucionando, pues van generando como unas zonas de atrofia en el EPR y van a ser más frecuentes que los granulomas coroideos. Está el granuloma coroideo, que usualmente son granulomas grandes de la coroides que se pueden parecer a tumores de la coroides y estos usualmente se presentan como unas masas elevadas de color amarillo blanco o amarillo grisáceo y cuando son más grandes pueden presentar también desprendimientos de retina serosos y generar pues disminución en la agudeza visual si comprometen el área de la fobia. Y usualmente pues vamos a ver que estas lesiones se van a ver como eh, blancas con la fluoresceína en las etapas iniciales en la angiografía y se van a teñir en la fase tardía.
Y cuando estas lesiones están como debajo de la mácula, hay que tener en cuenta como la posibilidad de que se desarrolle una red neovascular que se extienda con el granuloma. Y pues este tipo de uveitis puede generar cierto tipo de complicaciones. Entonces, en el 62% de los pacientes vamos a tener que se va a formar la catarata y los principales factores de riesgo para el desarrollo de esta complicación es la edad avanzada, la celularidad en la cámara anterior, las inequias posteriores, una presión intraocular elevada, queratopatía en banda y el uso de esteroides. Más o menos en el 30% de los pacientes podemos tener glaucoma. Este se da secundario a un bloqueo pupilar o a una disfunción de la malla trabecular, también al uso de esteroides. Y en este tipo de glaucoma es característico que usualmente no van a responder bien al manejo médico y van a requerir intervenciones quirúrgicas. Y también estos pacientes pueden desarrollar tisis secundaria a una inflamación crónica no controlada y pues también van a cursar con hipotonía. Otra complicación puede ser el edema macular cistoide que se presenta hasta en el 22% de los pacientes. Cuando es crónico, pues va a ser como la principal causa de disminución de la agudeza visual, pero pues cuando en este tipo de pacientes tenemos opacidades del vitrio, estas también en ocasiones pueden generar disminuciones significativas en la agudeza visual, entonces hay que evaluar muy bien al paciente para poder determinar realmente cuál es la causa de la disminución de la agudeza visual. Tenemos la neovascularización y la membrana neovascular y epirretiniana que se puede presentar hasta en el 24% de los pacientes. Entonces puede haber una neovascularización en el nervio óptico que puede ser reversible con el uso del tratamiento con esteroides, pero cuando esta neovascularización ya se presenta en la retina o en la mácula, usualmente acá ya no hay reversión con el uso de los medicamentos y nos puede llevar a la formación de una membrana neovascular subretiniana como vemos acá en esta imagen con angiografía. Y las membranas epirretinianas pueden llevar a tracción, desgarros y desprendimientos de retinas regmatógenos. Está la inflamación, la hiperemia y la fibrosis del nervio óptico que se presenta hasta en el 40% de los pacientes. Esta usualmente es leve y no va a generar como cambios significativos en la visión y se puede dar por granulomas que invaden el nervio luego de la inflamación y dejan como un anillo fibroso como podemos observar acá en esta imagen. Entonces acá vemos como hiperemia, el anillo fibroso y es un paciente que previamente había tenido un papiledema secundario a la sarcoidosis. Entonces, además de los hallazgos ya mencionados previamente, pues estos pacientes también pueden cursar con síndrome de Sjögren, compromiso de los párpados, escleritis. Entonces hay que buscar como todos estos síntomas en los pacientes. Y en el compromiso sistémico, entonces pueden cursar con adenopatías ciliares, compromiso del parénquima pulmonar, linfadenopatías, lesiones en la piel, donde está pues como incluido el eritema nodoso, la esplenomegalia. En los huesos usualmente pueden cursar con artritis, puede haber inflamación de la parótida y compromiso del sistema nervioso central. Y en el compromiso del sistema nervioso usualmente puede haber como meningoencefalitis y puede haber compromiso sobre todo del séptimo nervio craneal. Entonces acá en esta imagen vemos como unas placas eritematosas levemente elevadas de color rosado. En esta biopsia es una lesión que muestra un granuloma no caseoso que es consistente con la sarcoidosis. Y ya en estas dos imágenes de abajo pues vemos como unas placas descamativas elevadas eritematosas en la región como periorbitaria inferior. Y pues no solo va a comprometer a los adultos, sino que puede haber compromiso en otros grupos etarios, por ejemplo, en los niños menores de 5 años. En este tipo de pacientes, solo como el 30% va a tener compromiso pulmonar y suelen tener mayor compromiso de la piel y de las articulaciones. También pues pueden cursar con uveitis tanto anterior y posterior, exantema, linfadenopatías y en estos niños usualmente el diagnóstico se suele confundir con la artritis reumatoidea juvenil, entonces pues esto retrasa como el tratamiento de la enfermedad.
Y en los lactantes, usualmente cursa como una enfermedad multisistémica donde el compromiso ocular puede llevar a la ambliopía, entonces cuando se detecta, pues hay que hacer un tratamiento intensivo para tratar de disminuir esta complicación. Y en ambos grupos se puede confundir con el síndrome de Blow, donde hay una granulomatosis familiar con artritis, uveitis y erupción cutánea, donde también van a cursar con aumento de la enzima convertidora de angiotensina, pero también van a tener como poco compromiso pulmonar, entonces esto puede hacer como que se confunda con otro tipo de patologías. En cuanto a la mortalidad, usualmente se da por la enfermedad pulmonar terminal, enfermedades neurológicas, complicaciones cardíacas e incluso pueden llevar a la muerte súbita. Y para el diagnóstico, entonces vamos, como ya les mencioné un poquito previamente, el diagnóstico definitivo requiere la demostración de un proceso inflamatorio no caseoso, granulomatoso y no infeccioso en la biopsia. Como vemos acá en la imagen, entonces esta es una tinción con hematoxilina eosina en un espécimen de una muestra corioretinal, donde vemos como las células inflamatorias con unos granulomas no caseificantes. Entonces, además de la biopsia, hay diversas pruebas de laboratorio e imágenes que nos pueden ayudar como a confirmar o a respaldar más el diagnóstico. Entonces, tenemos la radiografía de tórax, donde podemos ver como unas adenopatías ciliares, infiltrados pulmonares reticulonodulares, sobre todo en la base de los pulmones. Entonces, acá en esta radiografía de la izquierda vamos a obtener unas adenopatías iliares bilaterales con infiltrados pulmonares intersticiales difusos. Y acá en esta de la derecha vamos a ver adenopatías ciliares con infiltrados nodulares de predominio en las bases pulmonares. Y tenemos también la gamografía, que esta nos va a ayudar como a detectar la concentración de galio radioactivo en zonas de inflamación y puede ser útil para mostrar el compromiso de órganos como los pulmones, las glándulas lagrimales y las glándulas parótidas, que en este caso son las que se encuentran comprometidas. También nos podemos apoyar entonces de la resonancia magnética cardíaca y la tomografía por emisión de positrones, que pueden ser útiles para estimar la probabilidad de sarcoidosis cardíaca y ayudarnos a guiar el tratamiento. Está también la broncoscopia con aspiración transbronquial guiada por ecografía, y esta va a ser como una herramienta valiosa para obtener muestras de tejido y confirmar la presencia de granulomas no caseificantes, sobre todo en pacientes que tengan adenopatías mediastinales o biliares. Y pues la decisión para usar este tipo de procedimientos invasivos obviamente debe ser considerada cuidadosamente en función de la presentación clínica, de la sospecha que yo tenga de la sarcoidosis, porque en algunos casos pues simplemente puede ser suficiente un diagnóstico basado en los hallazgos clínicos y radiológicos típicos. Entonces, el IVOS fue como un consenso internacional de 38 ueólogos de 18 países diferentes. Este se realizó en el 2017 y ellos se reunieron pues para definir bien y ajustar los criterios diagnósticos de la sarcoidosis. Entonces, ellos definieron que primero hay que descartar otras causas de uveitis granulomatosa y segundo, entonces hay que determinar qué signos oculares tiene el paciente. Entonces puede tener precipitados en grasa de cordero que pueden ser grandes o pequeños, asociados como a los nódulos en el iris. Puede haber nódulos en la malla trabecular y también la presencia de sinequias anteriores periféricas como en forma de tienda de campaña, entonces es muy importante hacer la gonioscopia. En el vitrio entonces podemos tener las snowballs o el collar de perlas. Y tenemos también unas lesiones periféricas que pueden ser múltiples corioretinales pueden estar activas o atróficas. Puede haber periflebitis alrededor, sobre todo en las venas, o la presencia de macroaneurismas. También podemos tener nódulos coroideos solitarios o granulomas del nervio óptico. Y usualmente saber que el compromiso es bilateral, pero puede ser asimétrico. Y ya los criterios sistémicos, entonces, son la presencia de
linfadenopatía ciliares bilaterales, ya sea en los rayos X o en un ataque de tórax, que se haya descartado el compromiso de tuberculosis, ya sea por una tuberculina negativa o la prueba de interferón gamma, que encontremos la enzima convertidora de angiotensina sérica elevada, también la lisosima sérica elevada y la relación CD4-CD8 también elevada, la presencia de acumulación de galio en el PET, linfopenia o cambios en el parénquima pulmonar que sean consistentes con sarcoidosis. Entonces ya esto nos lleva a un diagnóstico definitivo cuando tenemos que el diagnóstico está soportado por una biopsia compatible con uveitis, pues por sarcoidosis. Puede ser un diagnóstico presuntivo cuando no tenemos biopsia, pero tenemos la presencia de las linfadenopatías ciliares bilaterales con dos signos intraoculares, o el diagnóstico puede ser probable cuando yo no tengo ni biopsia, ni tampoco las linfadenopatías iliares bilaterales, pero tengo al menos tres signos oculares y dos signos sistémicos diferentes a los que ya mencioné. Esta es como otra tabla de clasificación, pero esta es del Zoom. Es un poquito parecida, entonces que haya uveitis anterior o uveitis anterior e intermedia, uveitis posterior con coroiditis o una panuveitis con coroiditis y compromiso como de la vasculatura de la retina y que haya evidencia de sarcoidosis, ya sea por la biopsia o por la presencia de las adenopatías ciliares bilaterales en una imagen. Y debe haber como estos criterios de exclusión, que se haya descartado infección por sífilis y también evidencia de infección por Mycobacteria tuberculosis. Tenemos entonces también como unos biomarcadores, cada uno como con su sensibilidad y especificidad. Entonces está la linfopenia, que es un examen fácilmente asequible y no invasivo, pues la sensibilidad y la especificidad no es tan buena. Está la enzima convertidora de angiotensina, que es altamente específica y tiene un alto valor predictivo negativo, entonces pues nos sirve como para descartar el diagnóstico, pero hay que tener en cuenta que si el paciente toma inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pues esta ya no la vamos a poder interpretar adecuadamente. Está la lisosima, que puede estar aumentada por uveitis infecciosas como tuberculosis o sífilis. El receptor soluble de interleuquina 2 va a tener un alto rendimiento, pero no está validado en los criterios revisados del IWOS. Y la actividad de la chitotriosidasa, pues esta no tiene como datos de uveitis por sarcoidosis, pero se eleva en sarcoidosis sistémica y en enfermedades pulmonares como en el EPOC y la asbestosis. Para el tratamiento, entonces, vamos a tener como estos cuatro pilares del tratamiento, que puede ser médico o quirúrgico. Obviamente el pilar del manejo van a ser los esteroides y dependiendo de lo que vayamos encontrando, entonces podemos sumarle manejo con inmunosupresores y medicamentos biológicos. Entonces, si tenemos una uveitis anterior, vamos a iniciar el manejo con esteroides tópicos o midriáticos cicloplégicos para evitar la formación de sinequias. Y ya como segunda línea de tratamiento van a estar las inyecciones de dexametasona subconjuntival, triamcinolona periocular y ya como último recurso los esteroides sistémicos. Cuando tenemos una uveitis intermedia, entonces vamos a tener que la decisión de tratamiento va a depender de los síntomas y de la agudeza visual, la presencia de edema macular, la severidad de la vasculitis y la coroiditis, y los esteroides tópicos, pues en este caso no van a ser suficientes para tratar el segmento posterior. Entonces, de acuerdo al consenso del IWOS, la uveitis intermedia, ya sea unilateral o bilateral, se debe tratar con esteroides perioculares intravítreos o con implantes de esteroides o esteroides sistémicos. Y el tratamiento sistémico se va a preferir en casos de uveitis bilateral grave, que el paciente tenga un glaucoma grave o en pacientes fáquicos jóvenes. Y cuando tenemos una uveitis posterior o una uveitis intermedia severa, entonces esta se va a definir como por la presencia de edema macular,
nódulos o granulomas papilares, periflebitis, lesiones coriorretinianas periféricas o nódulos coroideos. En este caso, la primera línea de manejo van a ser los esteroides sistémicos a una dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilo día, hasta máximo 80 miligramos al día. Y el tratamiento inicial debe ir por 2 a 4 semanas antes de comenzar como una reducción gradual del esteroide que usualmente puede tomar hasta 3 a 6 meses y se pueden usar solos o combinados con los inmunosupresores o esteroides locales. Y ya cuando tenemos como una enfermedad muy severa, se puede pensar en pulsos de esteroides, pero realmente no hay como una literatura al respecto en este tema. Y más o menos en el 30% de los casos va a ser necesario la terapia ahorradora de esteroides, ya sea porque el paciente tiene dependencia a los esteroides en dosis altas, que esta se define como que el paciente necesite más de 7,5 a 10 miligramos al día, o debido a efectos secundarios de los esteroides sistémicos. Pero entonces, cuando tenemos resistencia a los esteroides, lo primero que debemos pensar o descartar es que el paciente realmente sí esté cumpliendo bien el tratamiento, y ya si definitivamente ya lo comprobé y voy a iniciar medicamentos biológicos, pues debo descartar una granulomatosis infecciosa o la presencia de linfoma. Entonces, eh, tenemos el metotrexate, que este es el que más datos en la literatura tiene para esta patología, además de que es un medicamento muy efectivo, seguro, pues es más barato y mejor tolerado que otro tipo de estos medicamentos. Y hicieron como una serie retrospectiva de casos donde el 100% de los pacientes que requirieron esteroides orales lograron reducirlos de una dosis de más o menos 26,6 miligramos al día a 1,5 miligramos al día, y el 86% de estos pacientes logró la suspensión completa del esteroide luego de recibir el manejo con metotrexate. Pero pues es muy importante tener en cuenta que el metotrexate se puede demorar en actuar hasta 6 meses, entonces pues hay que tener esto en cuenta a la hora de iniciar como el desmonte de los esteroides. Está también la satriopina, la ciclosporina y ya los medicamentos biológicos como el adalimumab, que este sería como el de primera línea porque tiene como administración subcutánea. Está el infliximab, el micofenolato mefotil, la leflunomida y también está el etanercept, pero este no se recomienda porque puede inducir inflamación y en algunos reportes incluso se ha documentado que puede generar sarcoidosis. Y entre los otros medicamentos que están disponibles está el rituximab, el tocilizumab y el inhibidor de la janusquinasa. Entonces, pues realmente como la decisión de cuál medicamento usar, pues ya la tiene que discutir como el internista o el reumatólogo con el paciente, y hay que tener en cuenta como los factores de riesgo que tenga el paciente y también los planes de vida si, por ejemplo, desea quedar en embarazo, y pues son cosas como a considerar. Para el tratamiento de las complicaciones, entonces tenemos que la sarcoidosis pues puede generar una alta incidencia de glaucoma y cataratas, y con frecuencia pues estas van a necesitar intervención quirúrgica. En cuanto a la neovascularización retiniana y el nervio óptico, suele responder bien al tratamiento con esteroides orales, y la fotocoagulación láser se ha utilizado para la neovascularización subretiniana cuando ya se encuentra como en una localización tratable. Cuando se documenta como la presencia de isquemia, se puede hacer fotocoagulación con argón láser, y cuando hay neovascularización coroidea, se puede usar anti-VEGF con antiinflamatorios, que pueden ser como implantes de Osurdex, que este tiene una duración más o menos de 4 a 6 meses, versus las inyecciones subconjuntivales que duran más o menos 3 semanas, o están también los implantes de flocinolona acetónica. Y las membranas epirretinianas, entonces, cuando son leves, usualmente se les hace seguimiento, y ya pues cuando van siendo como moderadas a severas, se debe considerar la vitrectomía posterior y el pelamiento de la membrana de forma quirúrgica. En cuanto al pronóstico visual, entonces, pues generalmente va a ser bueno, con una agudeza visual menor de 20-40, y menos del 10% de los pacientes van a tener como un deterioro visual
grave definido con una agudeza visual peor de 20/200. Y en manifestaciones oculares, pues el objetivo va a ser controlar la inflamación para prevenir cambios permanentes que afecten la visión, como el daño de de los fotorreceptores en el edema macular cistoide crónico. Y vamos a tener que hay varios factores de riesgo que se han asociado con un mal pronóstico, como la aparición tardía, la presencia en pacientes afroamericanos, el sexo femenino, la sarcoidosis sistémica crónica subyacente, el compromiso del segmento posterior, el edema macular cistoide crónico, la coroiditis multifocal, la inflamación ocular persistente y el glaucoma. Y es muy importante realizar como un tamizaje oftalmológico en pacientes con sarcoidosis sistémica, incluso en estos pacientes que estén asintomáticos por la alta correlación de síntomas oculares con el diagnóstico de la uveitis sarcoidea. Y esto, pues, de cierta forma permite como intervenir de manera oportuna y prevenir complicaciones graves que pueden llevar a pérdida de la agudeza visual. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, entonces tenemos que están la tuberculosis, la sífilis, la toxoplasmosis, el herpes, la artritis idiopática juvenil, BOC con arada, la granulomatosis poliangiitis, esclerosis múltiple y pues ya la forma idiopática. Y ya para finalizar, traje como unas conclusiones. Entonces, pues la uveitis es una manifestación ocular frecuente en la sarcoidosis y puede ser el primer y único signo de la enfermedad sistémica hasta en el 20% de los casos. El diagnóstico va a requerir de un alto índice de sospecha clínica, especialmente en pacientes jóvenes o de mediana edad con uveitis granulomatosa bilateral. El estudio sistémico con imágenes y pruebas de laboratorio puede apoyar el diagnóstico, aunque ninguno es como 100% específico. La biopsia de tejido afectado que demuestre granulomas no caseificantes es el gold estándar para confirmar el diagnóstico de la sarcoidosis. El tratamiento se basa en esteroides tópicos o sistémicos y dependiendo de la severidad y de la localización de la uveitis, pues se puede requerir como manejo coadyuvante con inmunosupresores o biológicos. Y el seguimiento interdisciplinario entre el oftalmólogo, el internista, el reumatólogo y el neumólogo, pues va a ser clave para un manejo adecuado y poder prevenir las complicaciones.